El murmullo de las señoras en la plaza del pueblo era constante, como un eco que se repetía en cada rincón. Todas hablaban de Rose, la hija del juez Martín Díaz, y de cómo había hecho sufrir a Santiago, el extranjero que había llegado 2 años atrás y vivía alquilado en la casa de la viuda en La Wars. Rose había crecido en una familia sofisticada, rodeada de lujos y con un futuro prometedor. Su padre, un hombre imponente y de carácter estricto, siempre había esperado lo mejor para ella. Santiago, en cambio, era un forastero que había llegado sin mucho más que su esfuerzo y su encanto. Durante años, Santiago la había amado en silencio, viéndola brillar en los eventos del pueblo, pero Rose nunca correspondió a sus sentimientos. Todo cambió con la llegada de Mateo Smith, un arquitecto de 25 años contratado para diseñar los planos de la mansión de la familia Walmart. Desde el primer momento en que Rose lo vio, supo que su corazón le pertenecía. Mateo, con su porte elegante y su seguridad arrolladora, la envolvió en un romance fugaz. Para ella fue amor verdadero, pero para él solo una aventura. El secreto de Mateo salió a la luz cuando Rose descubrió que estaba embarazada. Con el corazón encogido, buscó a Mateo, esperando encontrar apoyo, pero lo único que recibió fue una oferta de dinero y la promesa de guardar silencio. Su padre, furioso ante la deshonra, obligó a Mateo a casarse con su hija, mientras Santiago observaba desde la distancia con el alma destrozada. Por su parte, la señora Ella Wars, quien albergaba un amor oculto por Santiago, comenzó a odiar a Rose con una intensidad enfermiza. Para ella, la muchacha no merecía el amor del hombre que ella había idealizado durante años. El pueblo, que siempre había murmurado sobre la altivez de Rose, parecía encontrar placer en su desgracia. La noche antes de la boda, Mateo intentó escapar del pueblo, pero Rose lo atrapó. Con la voz quebrada le suplicó que no la abandonara. La respuesta de Mateo fue fría y cortante. Se casaría solo por obligación. Rose, desesperada, huyó al puente del pueblo y contempló las aguas turbulentas, sintiendo que su vida estaba perdida. Santiago apareció en ese momento y la consoló con palabras sinceras. Por primera vez, ella no lo rechazó. Se abrazaron y Rose sintió por primera vez un afecto puro y real. Sin embargo, la señora Ella Wars los observaba desde las sombras. Cuando Santiago se alejó, los celos la cegaron. Caminó en silencio hasta Rose y con una rama gruesa la golpeó en la cabeza, empujándola al río caudaloso. La corriente la arrastró y antes de que pudiera reaccionar, su conciencia se desvaneció. Un niño del pueblo llamado Toñito oyó un grito desesperante
y al acercarse al río vio algo flotando. Desconcertado, corrió a alertar a las personas que encontró en el pueblo. Todos corrieron a ayudarla. Cuando la sacaron del río, ya era tarde. Rose ya había fallecido. El juez Martín exigió justicia y ordenó el arresto de Mateo, convencido de que él era el único culpable. Pero el oficial Henry, a pesar de la presión, decidió investigar más a fondo. Interrogó a Santiago, quien confesó haber mentido sobre su coartada por consejo de la viuda. Sin embargo, el oficial notó incoherencias en su declaración y decidió ahondar más en el caso. Reunió a los testigos y revisó cada detalle de la noche fatídica. Toñito, el niño huérfano, mencionó haber visto una silueta moverse sigilosamente cerca del puente. Además, en la base del árbol donde la viuda se ocultaba, Henry encontró restos de cigarrillos. En el pueblo, solo la señora Ella Wars tenía ese hábito. Mientras meditaba en su oficina, Henry repasó mentalmente todos los indicios. Si acusaba a la viuda sin pruebas contundentes, podría salir impune. Pero si esperaba demasiado, el juez terminaría con la investigación, arrestando a Mateo. Con determinación decidió enfrentar a la viuda. Cuando llegó a su casa, Santiago estaba allí. Al ver la expresión severa del oficial, la viuda se puso tensa. Henry la miró fijamente y con voz firme enumeró cada una de las pruebas. La viuda intentó desviar la conversación, pero su compostura se desmoronó cuando Henry le preguntó: ¿Por qué estaba usted en el puente esa noche, señora Ella? Un silencio sepulcral invadió la sala. Finalmente la viuda sonrió y con una mirada ausente murmuró: Ahora Rose ya no hará sufrir a Santiago. Henry la esposó mientras el pueblo enmudecido comprendía la magnitud de su obsesión. Mateo perdió todo, incluso a su prometida en Londres, y al enterarse de la historia lo repudió. El juez, con el corazón roto, dejó descansar a su hija en paz. Santiago continuó con su trabajo de carpintero, pero en su alma siempre vivió la sombra de la mujer que nunca dejó de amar.